Hola, bienvenidas. Este es un video más. Espero que lo disfruten y vamos a comenzar ya. Seguramente te has encontrado diciendo que tú, quién sabe de dónde saliste, porque tu mamá no se cuestionó, tu abuela no se cuestionó, tus hermanas tampoco, y tú, gracias a que estudiaste, a que tuviste buena suerte, a que eres más inteligente, sí puedes alcanzar a ver cosas que las demás no. ¿No? Seguramente has dicho alguna vez esto. Entonces, pobre de mi madre que estuvo casada tantos años, pobre de mi abuela que estuvo casada tantas décadas. Yo soy distinta y a mí no me va a pasar eso porque yo sí pienso, yo sí me cuestiono. Hay que hacer muchas pausas aquí porque tu fuerza, tu inteligencia, tu cuestionamiento, ¿de dónde crees que viene? Así se te ocurrió como... Pues no, viene de nuestras ancestras, así que hay que comenzar a ver su historia de manera distinta, porque con todo y que nos enseñaron claro lo que había que cumplir, pues ellas eran mujeres, igual que nosotras, oprimidas por el sistema patriarcal, también te enseñaron a resistir. Lo que eres tú no es el resultado de un libro, ni el resultado de la magia que tú misma te pariste y esas cosas, no es verdad. Tú eres resultado de las mujeres de tu contexto, nada más que por la misoginia nos cuesta mirarlo, reconocerlo y agradecer lo que hemos sido formadas, esa fuerza, esa energía, ese cuestionamiento, esa resistencia, porque hemos sido educadas en el patriarcado y lo normal es desechar a las mujeres que nos precedieron. Entonces, si tú eres crítica y te cuestionas y eres fuerte, pues lo aprendiste de las mujeres. Las mujeres nos enseñan cosas discursivamente que tienen que ver con el patriarcado. Niña, recoge tus cosas, limpia tus zapatos. En las familias normalmente se le pide que recoja también los platos de los demás porque pues, la están entrenando para el servicio. Y entonces, bueno, discursivamente, la mamá, la abuela, las hermanas, mayores o menores, te enseñan a respetar esas reglas del patriarcado. Pero también nos enseñan con su cuerpo a rebelarnos. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo a mi abuela. Creo que para mí fue un parteaguas comenzar a entender de manera distinta su vida. Mi abuela fue madre de 12 hijos e hijas. Yo mis recuerdos que tengo con ella, de Amelia, es estar lavando en su lavadero a mano y en la cocina haciendo una buena olla de frijoles para todos sus hijos principalmente, porque las hijas también colaboraban en la cocina. Durante muchos años pensé, mi abuela, dados esos recuerdos, pues solamente fue víctima de la opresión, o sea, no hizo nada más. Y a su vez enseñó a sus hijas a obedecer y también pues las vigilaba para que cumplieran. A ver, ¿qué hizo mi abuela? Aparte de estar todo el tiempo lavando ropa a mano y haciendo comida para sus hijos e hijas, ¿es verdad que no hizo nada más? O sea, ¿es verdad que yo no puedo pensar de otra manera a mi abuela? Y me di cuenta que no. Me acordé que cuando tenía como unos 7 años, quizá 8, no, yo creo que unos 8, bueno, era una niñita, porque mi referencia para saber cuántos años tenía es el nacimiento de mi hermana Iliana, que ella nació cuando yo tenía 8. Entonces yo me acuerdo que ya existía la bebé y había un alboroto en esa casa porque mi abuela se quería divorciar de mi abuelo. Y entonces pensé, wow, o sea, mi abuela a pesar de toda la violencia que vivió, de todo lo que tuvo que sobrevivir al parir tantos hijos e hijas y probablemente, seguramente ser víctima de violación, ella puso un alto dentro de lo que pudo, dentro de su contexto, dentro de su tiempo y pidió el divorcio a mi abuelo. Y eso marcó así a todas sus hijas. Y yo me acuerdo que mi mamá no lo entendía. A lo mejor son mis recuerdos de niña, porque esto no lo he hablado con mi mamá. Y me acuerdo que mis tías no lo entendían. Y me acuerdo que no querían que sucediera porque entonces había un tío de mi edad. Entonces decía, no, pero es que ellas saben esta idea de no divorcios porque los niños necesitan papá y mamá. Sí, pero la abuela había estado viviendo mucha violencia, tenía que divorciarse ya. Y le valió un cacahuate a la abuela, convocó y dijo, me voy a divorciar.
No crean que estoy hablando de esas familias con poder adquisitivo. Estoy hablando que la casa de mi abuela, o sea, mi abuelo construyó una casa siendo electricista, ahí vivió mi mamá un rato con sus hermanas, pero después el abuelo, cuando empezó a engañar a mi abuela, la corrió a literal la casa de enfrente, que era una casa en obra negra, que tenía un cuarto de chivos y todo era pues muy precario. O sea, en esa casa solamente había un lavadero pequeño para lavar a mano, un cuartito pequeño que era el de los chivos y un cuartito otro que era la cocina, nada más. Eso sí, un gran patio de tierra. Entonces, no crean que estoy hablando de una cena familiar tipo comercial de Coca-Cola. No, estoy hablando de que nos juntábamos ahí en la tierra y la abuela dijo, sí me voy a divorciar. Entonces fue muy impactante. Yo me acuerdo que sí, efectivamente se divorció. Además, bueno, legalmente funcionó en su contra, se dio cosas que no, porque no hubo una asesoría, ¿no? Mucho desconocimiento de las leyes, ya saben cómo opera esto, pero finalmente se divorcia. Y el abuelo creo que se enoja aún más y la corre de esa casita de obra negra que estaba enfrente de la casa que para entonces él ya había vendido, y mi abuela se había conseguido un terreno en una región alejada y se fue entonces con sus hijos e hijas más pequeñas, que bueno, más o menos son un poquito más grandes que yo, y se fue a construir un jacal de la nada. Un jacal, bueno, para las que no conozcan, pues es una casita con maderas que una hace. No es cabaña, no es que luego usan conceptos muy blancos, pero un jacalito, o sea, unas maderitas, una lámina de techo y listo, se acabó. Se fue a construir su casa y era bien fuerte. Entonces, ¿quién fue mi abuela, no? Amelia. Yo les digo que más o menos la acomodo según mis recuerdos, pero bueno, es una historia larga. Poco a poco he ido entendiendo más o menos qué pasó, pero pues era pequeña. Desafortunadamente mi abuela murió cuando yo tenía como unos 18, algo así. No crean que yo era como su nieta favorita, ni nada así. Mi abuela siempre sabía que yo estaba bien cuidada por mi mamá y no hubo tanta cercanía, pero verla en esa opresión, creo que eso me vuelve feminista. Pero es también redescubrir esa historia. Sí, mi abuela vivió esa violencia, eso no hay que negarlo, pero resistió dentro de lo que pudo. Y al divorciarse, aún así, y aunque pues quiero decirlo, perdió todo, les enseñó a sus hijas que era una posibilidad. Y le enseñó a sus nietas que no necesitaban a ningún señor y que podían irse a la tierra. Claro que es todo un tema bien complicado ese, quién tiene derecho a la tierra y si tienes un terreno. La abuela tenía un terreno, entonces ahí construyó su jacalito y le valió un cacahuate. Andó por la vida los últimos años, ella pues vivió las consecuencias de la diabetes, pero me acuerdo que era muy feliz cuando estaba ahí sola con sus hijos e hijas chicos. Sí, me acuerdo mucho que en esa época comenzó a coleccionar anillos, entonces mi abuela tenía anillos, tenía monederitos chiquitos y cosas así. Bueno, también pasa con respecto a nuestras madres. En mi caso, Estrella, así le vamos a llamar a mi madre, no es un nombre real, pero es el nombre que usaba mi abuela. Estrella, para hablar a mi mamá, también decía, no, pero mi mamá pobrecilla, no sé qué, víctima del patriarcado, y luego digo, a ver, espérate, porque no es posible vivir obedeciendo al patriarcado, o sea, no es posible, es una asfixia tremenda. O sea, la vida no es posible obedeciendo al patriarcado. Necesariamente las mujeres tienen que resistir, que crear, que desobedecer. Para mí la resistencia es creación. No es ser mártir, sacrificio, revolución como a la versión judio-cristiana de sacrificio, no. Me refiero a crear, a cuando te sales y haces otra cosa, otra munda. Entonces también me pasó con ella, a ver, ¿qué me enseñó? Ah, sí, que me enseñó que tenía que ser correcta, que no comiera tanto, que a lo mejor un día, yo me acuerdo que de chiquita, pues yo veía a papá y mamá y decía, bueno, creo que esto es lo que me espera en la vida, casarme alguna vez, tener una familia. Pero con el tiempo me di cuenta que no era lo que mi mamá me había enseñado en la práctica. Discursivamente sí, pero en la práctica no. Esto significa una pregunta para todas las que me están viendo. ¿Qué te enseñó tu mamá en la práctica? ¿Qué te enseñó tu abuela en la práctica? No en el discurso. ¿Qué te dijo? ¿Qué te mostró? Por ejemplo, cuando mamá no se dejaba que le vendieran algo más caro en el mercado, te enseñó la fuerza, te enseñó que te puedes defender.
Por ejemplo, cuando la maestra Juanita me enseñó en el quinto de primaria que era posible ser profesionista y pasarla bien, que es lo que me mostró ella. Aunque fuera muy conservadora en el discurso, finalmente tenía que cumplir con muchas cosas. En la práctica me enseñó que podía, yo ya hacía muchas burlas de mi maestra Juanita, espero que no me esté viendo, porque disfrutaba mucho hablar con las otras maestras y siempre estaban comiendo de manera muy deliciosa. Entonces yo aprendí que el trabajo no necesariamente es sufrir con ella. Por ejemplo, en el discurso me decía obedece, bla bla bla, bla bla bla, como cualquier maestra en el patriarcado, pero en la práctica me enseñaba de gozo y de plática entre nosotras. Pienso también en mi abuela, claro, que ya la acabo de mencionar, en Amelia, que en el discurso me decía, hija, pórtate bien, como dicen las reglas sociales, y en la práctica nos estaba diciendo, no tienen que soportar a ningún hombre. Un poco muy parecido con mi mamá, aunque gran parte de mi infancia y pues esos primeros años, pubertad, adolescencia y como le quieran llamar, pues me mostró que tenía que cumplir, que quizá andar con un novio, etc. La verdad es que toda la práctica de mi mamá lo que me ha enseñado es tienes que estar sola. Suena raro, ya sé, ahorita van a decir, no, es que la traumó, no sé qué. No, pero yo creo que la práctica mamá siempre me ha dicho que hay que ser leales a una misma y que no hay que ser dependientes de nadie. Claro, luego me pregunto, ¿esto será posible cuando ella no esté? No sé, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor estoy muy tranquila porque digo, yo no dependo de nadie porque tengo su afecto, ¿no? Su amor. Pero quién sabe, no lo sabré. Yo creo que de alguna manera las mamás nunca se van. Entonces, no pasa nada. Entonces, en la práctica ha sido una enseñanza de la autonomía, de la independencia. Hay casos más extremos. Yo estoy hablando de la experiencia con mi madre, de la experiencia con mi abuela, y que han sido experiencias muy buenas, la verdad, ¿no? Desafortunadamente no todas las experiencias se pueden reducir a mi experiencia, por favor, ¿no? Hay mujeres que han vivido violencia y que ellas han tenido que marcar una larga distancia con respecto a esas ancestras porque no es posible continuar, porque hubo mucho daño físico, emocional, etc. Es posible, es real, pasa. Y de esos casos no me toca hablar a mí, no es mi experiencia. Me toca en todo caso aprender a escuchar y acompañar a aquellas que denuncian esa violencia. Entonces, bueno, regresamos a estos casos en donde sí es posible reconocerlas, nutrirnos. Incluso cuando nosotras recordamos qué hizo nuestra madre o nuestra abuela con nosotras a nivel de enseñanza patriarcal, primero solemos enojarnos, ¿no? Es la respuesta más fácil, pero hay que tranquilizarnos porque enojarnos con nuestras ancestras nos lo enseñaron los hombres. Entonces, bueno, sí, reconoce que esto que te enseñó, pues no, pero que sí, insisto, tú no vienes o tú no te pariste sola. Por mucho que los hombres te digan, no. Les digo, ¿qué aprendiste de ella? De su fuerza, de cómo se defendía, de cómo no esperaba ningún señor y se iba, de cómo aprendió a que la vida es esto, de cómo no, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas. Puede ser, desafortunadamente, en algunos casos que eso no nos lo enseñó, pero nos enseñó otras cosas, ¿no? A lo mejor sí vimos llorar a mamá por un novio y por otro, por el marido, por mi papá, y entonces eso hay que ponerle punto y aparte, pero al mismo tiempo ella, por ejemplo, se animó a viajar sola, o ella, por ejemplo, puso un negocito que sacó adelante a toda la gente de nuestra familia, ¿no? O ella, por ejemplo, se atrevió a hablar en público. O sea, hay que ir reconociendo, cada caso es distinto, ¿no? No les puedo decir sus vidas, sino que cada una tiene que analizarlo. Entonces, eso para mí ha sido así fundamental. También pasa con otras compañeras que incluso tienen reclamos de, es que mi mamá me dejó sola, ¿no? No sola me refiero a que se fue, ¿no? Sino a que en cierto momento de mi vida ella se fue a estudiar un posgrado y me dejó. Entonces, no la quiero, etcétera. Es válido, yo no digo que no lo sientan. Hay que explorar esto que implica a nivel del sistema patriarcal. Es decir, tu mamá se fue a estudiar, ¿no? Y sí, no te atendió a esos 3 años o 4 años o lo que sea. Pero ¿qué aprendiste de eso? Incluso aunque sea doloroso. Estoy metiéndome en temas complicados. Lo que yo he visto de compañeras que logran identificar esto es que incluso en esto que la niña no entendió, por qué mamá se fue, en ese momento, no estoy hablando de casos de abandono, sino se fue a estudiar, fue a hacer una estancia, tenía que viajar por el trabajo, llegaba tarde, etc. Todos esos casos, ellas reconocen que les mostró su mamá, incluso aunque la niña no lo entienda, que sus sueños
es importante cumplirlos, aunque la gente no lo comprenda y aunque no haya apoyo adentro. Entonces hoy son mujeres que hacen lo que se les da la gana. Y entonces no les importa si tienen que irse, si tienen que viajar, si tienen que, digamos, son consideradas por el patriarcado como mujeres egoístas, porque están pensando en sí. En el patriarcado a las mujeres no nos permiten pensar en nosotras. ¿Y eso de dónde lo aprendieron? ¿No? La primera respuesta es, pues, ¿quién sabe de mi papá? ¿No? O ¿quién sabe de mi abuelo? Y haciendo una revisión, ellas han compartido, pues, es que esto lo aprendí de mi madre, incluso aunque la niña no lo entendió. Qué duro, ¿no? Y es muy interesante irlo poniendo así poco a poco. También una compañera decía, cuando entendí que mi mamá era otra mujer, es decir, cuando la pude imaginar como si hoy mi mamá fuera mi mejor amiga, nada más que cuando yo era niña, ¿no? Que tengo una amiga que tiene niñas pequeñas y ella me contara lo que está haciendo, me sentiría muy orgullosa de mi amiga. Pero pensándola como madre, no, me cae muy mal. Entonces hay que hacer ese ejercicio muy incómodo, porque nos toca empezar a ver que tu mamá y tu abuela no es tu mamá y tu abuela, eran mujeres que vivieron pues los embates del patriarcado, resistieron, crearon y te heredaron fuerza, energía y herramientas para salir de aquí. A veces les digo a las compañeras en los cursos, de todos los mensajes que te dieron, o sea, ya que los vas identificando y te das cuenta que vienes bien cargada de mucha sabiduría, si estás entendiendo el mensaje o no, ¿no? Eso les pregunto. ¿Sí lo entiendes? O sea, ellas te dieron este mensaje, libérate, escapa, sé feliz, crea con otras. Y tú lo escuchas, lo identificas, pero si lo agarras o no lo agarras todavía. Porque yo puedo identificarlo, decir, no, pues mi abuela me enseñó esto que les contaba mi mamá también, pero puedo saberlo sin entenderlo. ¿Te llegó el mensaje o no te llegó? Es importante saber si sí los estamos entendiendo. No necesariamente saber los mensajes es entenderlos. A veces nos llenaron de mensajes de hija, libérate, salte, y tú... Lo entiendo, pero no lo entiendo porque quiero casarme con Juan. Nos pasa a todas, ¿no? Es complicado, es muy complicado a nivel corporal, porque saber esos mensajes no implica necesariamente entenderlos, ¿no? Y mucho menos seguir esos consejos. Entonces, por ahora nos toca identificar qué mensajes te dieron. Qué mensajes no solamente te dieron así, sino que son parte de ti. Son parte de tu fuerza, son parte de tu energía, son parte de tu resistencia, de tu desobediencia, de tu locura, y que hay que dejar de pensar que yo me parí sola, que soy resultado de un libro y esas cosas patriarcales que decimos. No, somos resultado de ellas, aunque no nos caigan bien. Puede ser que la tía no me caía bien, pero a ver qué te enseñó la tía, ¿no? Por ejemplo, mi tía Chayo ya murió hace como unos 3 años, yo creo, o quizá un poco más. Y la tía Chayo, ella fue madre soltera de una hija. Mi prima es mucho mayor que yo, quizá 10 años mayor que yo, algo así. Y ella me enseñó que era muy feliz, ella hacía poesía, y me recuerdo de hecho mucho a mis amigas, pero ella hacía poesía, se la pasaba bien, tenía reuniones con sus amigas, tenía una computadora en casa y había sido la primera en estudiar en el caso de la familia de mi papá, ¿no? La tía Chayo. Está mi tía Socorro, lo mismo. Igual no nos llevamos mucho, no me cae mal, pero me enseñó, por ejemplo, que era posible. Ella se salió de Tehuacán, de donde somos, a una edad muy temprana. Bueno, casi que a la misma edad que yo me salí, creo que de ahí vengo. Vean, es una cuestión de ir identificando. Y yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de la historia de la tía Socorro, que se había salido a los 18 años de Tehuacán para venirse a estudiar a la Ciudad de México enfermería, y que nadie la apoyó y que salió adelante. Y bueno, es una mujer actualmente jubilada, muy feliz. Ella también pinta, como alguien que pinta en mi familia, ¿no? Pero me refiero a la tía Chayo, que hace poesía, y etcétera. Entonces, esos mensajes, a pesar de que ellas en su discurso son muy religiosas, o eran muy religiosas, mi tía Chayo, la tía Socorro, no lo sé si es tan religiosa, en la práctica me enseñaron que la fuerza viene de nosotras y que ningún señor me va a venir a decir qué debo de hacer, por ejemplo, ¿no? Incluso aunque no éramos tan cercanas. Entonces esos mensajes, agárralos, agárralos, porque ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada que estábamos en un pantano? La sorpresa es que no venimos desprotegidas del pantano, estamos bien acompañadas de herramientas, traemos tijeras, pinzas, de todo. Pero por eso les digo, si agarran el mensaje, no lo agarran. Si agarran los mensajes o no los entienden, ¿no? O sea, si te dijeron, mira hija, así se puede, ¿no? Mira sobrina, así se puede.
y tú todavía crees que no puedes, que no pasaría, que es imposible, que estaban locas, que tú aprendiste de Simone de Beauvoir. Oh, no. Eso es nuestro reto. Entonces, más que tener una clave, creo que es saber que provenimos de ellas y de su rebeldía, de sus resistencias, incluso aunque ellas nunca lo hubieran llegado a pronunciar. Porque ¿saben qué? Pasa como en cualquier guerra. Estamos bajo vigilancia y los mensajes tienen que ser clandestinos. Por eso era un poco desquiciante que te dijeran 100 mensajes así en palabras de la obediencia y sus acciones te mostraran cómo tenías que rebelarte ante lo mismo que acababan de decir. Entonces por eso nuestra comunicación entre mujeres, bueno, es maravillosa. A mí me encanta ese tema. De hecho hice un textito, un librillo que se llama Comunicación Ginocéntrica de eso. Luego les contaré qué show con este libro, pero habla justo de cómo nos enseñan a revelarnos de manera clandestina. Hay que agarrarlo, hay que agarrar los mensajes. Esos mensajes están en el cuerpo. O sea, no solamente los puedes identificar así como acciones, sino que son malestares, son alegrías, son sensaciones, y una va compaginando qué está pasando, que estoy llena de energía, estoy llena de resistencia, estoy llena de rebeldía, y ando diciendo que no aprendí nada de ellas, o ando diciendo pobrecita es que ella no me enseñó nada, pobrecita es que ella no hizo nada. No, la historia no es así, la historia es de mucha resistencia. De otra manera les digo, no es posible vivir, no es posible existir si las mujeres no nos rebelamos. Por ahora es todo, ha sido un video muy corto, espero que las deje pensando. Es casi como un video tutorial de preguntas que hay que hacernos y nada más. Nos encontramos en la siguiente, a ver cómo nos va. Adiós.